¿Cómo es? ¿Qué dice? De la anemia de las enfermedades renales. Y sobre todo vamos a hablar de la anemia de la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Sí? Esta anemia tiene una característica propia. Obviamente, si bien se confunde con la anemia asociada a la enfermedad crónica, tiene ciertas particularidades, sobre todo porque el riñón es la principal fuente de producción de un agente eritropoyético que es la eritropoyetina, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esta anemia esta noche. Primero, ¿cuándo definimos o cómo definimos insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica se define como la caída del clearance de creatinina, es decir, del filtrado glomerular, a menos de 60 mililitros por minuto sobre 1.73 por metro cuadrado de superficie corporal en un periodo mayor a 3 meses, en forma irreversible. En resumen, cuando el filtrado glomerular empieza a caer en forma irreversible y se produce atrofia del riñón en un periodo mayor a 3 meses y con una tasa de filtrado menor a 60 mililitros por minuto, y esto expresado en 1.73 metros de superficie corporal, que es el promedio de nuestra superficie corporal de todos nosotros, con un peso de 70 y una talla más o menos de 1.65, 1.70, eso denominamos falla renal crónica. Y si esta falla renal crónica va deteriorándose de forma progresiva y llegas a una tasa de filtrado glomerular por debajo de 20 mililitros por minuto, se habla de insuficiencia renal crónica terminal, ¿sí? Donde las funciones renales prácticamente son incompatibles para mantener la vida de un paciente. Y el paciente tiene que buscar sustitución de la función renal. Y la terapia sustitutiva se hace en base a diálisis peritoneal continua, diálisis peritoneal continua ambulatoria, muy raro, pero es la mejor, o hemodiálisis, porque de lo contrario va a ser imposible sostener la vida del paciente aún con tratamiento médico. Y vemos que cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, es decir, a la mitad de lo que es el filtrado glomerular, ya hablamos de un estadio 4 de enfermedad renal crónica terminal, ¿verdad? O bien, cuando la creatinina supera más de 2 miligramos por decilitro, ya las cifras de hemoglobina empiezan a caer por debajo de 11 gramos por decilitro. Es decir, ya se presenta anemia. Entonces, si tenemos falla renal crónica y tenemos anemia, se supone que la tasa de filtrado glomerular ha caído a tal nivel que ya es irreversible y es imposible mantener, ¿sí?, las cifras de hemoglobina porque hay una carencia absoluta de eritropoyetina. Entonces, la caída del filtrado glomerular va de la mano de la presencia o la caída de la presencia de anemia o la caída de las cifras de hemoglobina. Y para que ustedes vean, esta es la prevalencia de anemia en los pacientes que tienen falla renal, es decir, con tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Y dividimos, por ejemplo, a dos grupos de pacientes, a los diabéticos y a no diabéticos. La primera causa de falla renal crónica en el mundo es la diabetes mellitus, ¿verdad? Miren ustedes cómo, ¿sí?, va cayendo la tasa de filtrado glomerular a menos de 30. Y cuando cae menos de 30, prácticamente el 60% de los pacientes ya tienen anemia, ¿sí? No ocurre lo mismo cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor de 90 o de 80 a 90, la prevalencia es baja, pero se hace más evidente y hemos dicho cuando la tasa de filtrado cae por debajo de 30, ya las cifras de hemoglobina están por debajo de 11 gramos por decilitro. Eso es bien claro. Se han visto importantes avances en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y se ha visto que hay dos evidencias claras que nos permiten mantener o sea, mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Primero, el control estricto de la presión arterial. Si tú tienes un paciente en falla renal y controlas en forma óptima la presión arterial, eso retrasa la aparición y la progresión, ¿sí?, de insuficiencia renal que progrese a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y obviamente el control de la presión arterial retrasa, ¿sí?, la emergencia de eventos cardiovasculares. El principal evento cardiovascular en un paciente renal crónico terminal que tiene hipertensión arterial es la angina y el infarto de miocardio. Por lo tanto, ¿sí?, el control de la presión arterial con inhibidores de la enzima convertidora o con antagonistas ARA2
tienen efecto no solamente cardioprotector, sino renoprotector, independientemente del control de la presión arterial. La segunda evidencia es el hecho de que un paciente renal crónico terminal debe tener un buen control de la anemia. No necesariamente este paciente tiene que estar permanentemente anémico. Si nosotros controlamos y mejoramos la anemia y revertimos la anemia, seguramente los eventos cardiovasculares y la calidad de vida, los eventos cardiovasculares van a disminuir y la calidad de vida va a mejorar, ¿verdad? Finalmente, también el control de la dislipidemia. Acuérdense, los pacientes renales crónicos tienen elevación de triglicéridos y colesterol, y de colesterol sobre todo de muy baja y baja densidad, y esto está relacionado con los efectos cardiovasculares. Entonces, pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia renal crónica, control de la presión arterial, pero sobre todo el controlar la anemia. Muy bien. ¿Por qué se produce anemia en la insuficiencia renal crónica terminal? Hay varios mecanismos fisiopatológicos entrelazados. No es único, pero obviamente el más importante es la deficiencia de eritropoyetina. En un 90% de la eritropoyetina se produce en las células intersticiales entre los túbulos renales, en la médula suprarrenal. Digo, en la médula renal, ¿no? En la porción medular del riñón. Entonces, cuando se produce atrofia renal por insuficiencia renal crónica en un estadio avanzado, la síntesis y la liberación de eritropoyetina es totalmente deficiente. Es el principal factor, la epoetina alfa. Pero no solamente hay deficiencia de eritropoyetina, sino que hay otros factores. Por ejemplo, hay resistencia a eritropoyetina. ¿Qué habíamos dicho ayer sobre resistencia a eritropoyetina? Que se produce eritropoyetina, pero sí, los precursores eritropoyéticos no son suficientes, o sea, no tienen suficiencia para responder al estímulo proliferativo de la eritropoyetina. Y esto debido a que seguramente existe alguna entidad crónica asociada con insuficiencia renal. Entonces, no solamente deficiencia, sino hay resistencia a eritropoyetina. Los pacientes renales crónicos están hemodiluidos, por lo tanto, el hematocrito cae más abajo que lo normal. La mayor parte de ellos tienen hipervolemia y hemodilución. Los pacientes renales crónicos son pacientes per se inmunocomprometidos, por lo tanto, son susceptibles a infecciones permanentes o fenómenos inflamatorios asociados. Y eso origina lo que se llama el fenómeno de anemia asociada a enfermedad crónica. Puede tener deficiencia de eritropoyetina, entonces, si tenemos un fenómeno inflamatorio infeccioso con activación de monocitos y activación de linfocitos T, vamos a tener seguramente todos estos fenómenos asociados a anemia asociada a enfermedad crónica, donde, por ejemplo, ¿sí?, la activación por citoquinas, ¿sí?, la inhibición de la eritropoiesis, el efecto tóxico por radicales libres de los precursores eritropoyéticos, la eritrofagocitosis y sobre todo la síntesis de epsilina bloquean la absorción de hierro y bloquean la entrega de hierro del macrófago a la circulación. Hay un bloqueo macrofágico con disminución del hierro funcional. Los pacientes que tienen falla renal crónica terminal tienen tendencia a la hemorragia gastrointestinal. La uremia está relacionada con mayor sangrado gastrointestinal. Aparte, la uremia y el síndrome urémico disminuyen el apetito y por lo tanto hay una ingesta disminuida de hierro y de nutrientes. Por lo tanto, hay una deficiencia asociada de hierro en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ya sea por pérdidas debido a sangrados gastrointestinales y por menor aporte. Aparte, los pacientes renales crónicos terminales tienen prohibida la ingestión de gran cantidad de proteínas de origen animal, porque la ingestión de proteínas va a producir mayor incremento de la síntesis de urea. Y aparte de eso, va a producir un fenómeno deleterio y mayor daño en lo medular. Por lo tanto, la ingesta disminuida de hierro es otra de las causas que, asociado a deficiencia de eritropoyetina, producen anemia. Los pacientes renales crónicos están desnutridos, ahí por anemia. Y finalmente, cuando tú intentas controlar la presión arterial, se ha visto que los inhibidores de la enzima convertidora tienen algunos mecanismos que van a producir también anemia. Por ejemplo, se ha visto como un sumo aumentado de eritropoyetina alfa. Hay una disminución del estímulo glomerular para la liberación, ¿sí?, de eritropoyetina, y hay una inhibición de proteínas hematopoyéticos. Todo esto es relacionado con inhibidores de enzima convertidora. Por lo tanto, entonces son los mecanismos fisiopatológicos relacionados con el desarrollo de anemia y insuficiencia renal crónica terminal. Dentro de todo esto, les había dicho, la disminución de eritropoyetina es fundamental. La eritropoyetina es la citoquina o la hormona que regula la producción de glóbulos rojos. ¿Cuál es el principal estímulo de producción de eritropoyetina? La hipoxemia.
Las células periturbulares del intersticio renal detectan niveles bajos de oxígeno sanguíneo y eso hace que se libere mayor cantidad de eritropoyetina en circulación que se dirige a la médula ósea para que en la médula ósea se estimulen los precursores eritropoyéticos y formen mayor masa glomerular. Esto teóricamente produce un aumento del aporte de oxígeno en los tejidos y tendría que disminuir la saturación baja de oxígeno sensada por las células peritubulares del intersticio medular renal. Es un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque los niveles bajos de eritropoyetina disminuyen la formación de glóbulos rojos porque disminuye el aporte de oxígeno. Pero cuando hay disminución de aporte de oxígeno, se produce mayor cantidad de eritropoyetina. Entonces el mecanismo se regula la eritropoyesis en base a eritropoyetina producida por el riñón y por el hígado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la eritropoyetina? Actuar en la eritropoyesis, pero específicamente ¿sobre qué células? Sobre las unidades formadoras de colones eritroides. Acuérdense de la eritropoyesis. Aquí tenemos la célula madre con, sí, la hipocresía hematopoyética, que por acción de alguna citoquina, sí, especialmente se convierte y prolifera en unidades formadoras de burst, de brotes de colones eritroides. Y esto por acción de la eritropoyetina o de poietina alfa prolifera y se diferencia a unidad formadora de colones eritroides. Es aquí donde se inicia la síntesis de hemoglobina. Luego, ¿sí?, por acción de la eritropoyetina se produce maduración y proliferación a proeritroblastos y luego a eritroblastos, ¿sí?, ya visibles en la médula ósea, basófilo, ortocromático, policromatófilo, ortocromático, eritrocito y finalmente glóbulo rojo. Miren, es aquí donde actúa la eritropoyetina, que lo que hace estimula la proliferación, la diferenciación a nivel de los precursores, especialmente a nivel de la unidad formadora de colonias eritroides. Es ahí donde actúa la eritropoyetina. El gen de la eritropoyetina está en el cromosoma 7, en la región Q11-Q22. Fue clonada en 1985 y se inserta en cerdos para producir eritropoyetina recombinante actualmente, ¿no? Antes del advenimiento de la eritropoyetina, la única manera de estimular la eritropoyesis era a través de la administración de andrógenos, ¿sí?, hormonas masculinas, sintéticas similares a la testosterona. Pero ahora, con el advenimiento y descubrimiento de la eritropoyetina y la recombinación de eritropoyetina, se utiliza en el tratamiento de las anemias por insuficiencia renal crónica y de las anemias regenerativas, por ejemplo, sé que se producen en una mielodisplasia. Pero fundamentalmente la eritropoyetina se utiliza en el tratamiento de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. La eritropoyetina se produce en las células corticales renales cercanas a los túbulos proximales. En el hígado no se conoce la localización exacta, pero su producción es solamente la séptima parte de la producción renal. Entonces yo les pregunto dónde se produce eritropoyetina, especialmente en el riñón y también en el hígado. Y es aquí donde se producen las células intersticiales del túbulo renal, son las células productoras de eritropoyetina. ¿Cuáles son los efectos que vamos a lograr cuando tratamos la anemia en un paciente con insuficiencia renal crónica terminal? La corrección de la anemia, ¿sí?, en pacientes con insuficiencia renal origina varios efectos que son benéficos. Primero, preserva y aumenta la función del ventrículo izquierdo y disminuye los eventos cardiovasculares, disminuye el hecho de la hipoxemia y que haya angina e infarto asociado con falla renal crónica y anemia. Aumenta la capacidad de vida, la capacidad de ejercicio, la función cognitiva, la función sexual en estos pacientes y disminuye la morbilidad y mortalidad y la hospitalización en estos pacientes. Por eso es fundamental el tratamiento de la anemia en pacientes con falla renal crónica. Ustedes saben la estrecha relación que existe entre el corazón y el riñón y cómo, ¿sí?, enfermedades sistémicas, diabetes, hematomas, vasculitis, la sepsis tienen efectos deleterios sobre el corazón, sobre el riñón. Mejorando la anemia de la insuficiencia renal crónica, mejoras y disminuyes efectos cardiovasculares. Disminuyes la inflamación, disminuyes la hipertensión, disminuyes la hipoxia y disminuyes los eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los agentes eritropoyéticos actualmente empleados en el tratamiento de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica terminal? Obviamente, si tú tienes insuficiencia renal crónica terminal, sometes a tu paciente a tratamiento sustitutivo por diálisis, ¿verdad? Hemodiálisis o diálisis peritoneal continua ambulatoria.
es una diálisis peritoneal que se lleva a cabo en el domicilio del paciente. Pero en los pacientes que conocemos que están en salas de hemodiálisis, para corregir, por ejemplo, la anemia, para eliminar la hiperazoemia, eliminar los efectos tóxicos, por ejemplo, el potasio, ¿sí? Fuera del tratamiento dialítico, es importante, hemos dicho, controlar la presión y sobre todo, ¿sí?, mejorar la anemia a cifras por encima de 11 gramos por decilitro. ¿Cuáles son los agentes eritropoyéticos conocidos? Son dos: la epoetina alfa, ¿sí?, en forma global, que está aprobada en la FDA, y la epoetina alfa aprobada en la FDA es una molécula con vida media prolongada. Hay otras eritropoyetinas, la beta, la delta, la omega, que no están disponibles en Estados Unidos y que generalmente están disponibles de forma internacional, probablemente en Europa. Pero los dos eritropoyetinas que actualmente, con dos agentes eritropoyéticos que tenemos en el comercio, epoetin alfa y darbepoetin alfa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la darba con la epoetin? La vida media. Se ha visto que estos dos agentes, que son agentes sintéticos, tienen efectos muy similares, idénticos a la eritropoyetina endógena, de neuro y cardioprotección. ¿Cómo se hace el tratamiento de la anemia asociada a falla renal crónica con eritropoyetina? ¿Cuál es la indicación? Cuando las dos determinaciones, con una diferencia de 15 días en este paciente que tiene falla renal crónica, tiene cifras menores a 11 gramos por decilitro. Si tu paciente en el curso de un mes tiene 9 o tiene 8 gramos de hemoglobina, ¿sí?, con un periodo, ¿sí?, de 15 días, está indicada la utilización de eritropoyetina. Ojo, primero tenemos que corregir todas estas otras entidades que están asociadas a anemia, sobre todo corregir la deficiencia de hierro. Por eso, cuando vas a utilizar eritropoyetina, tienes que hacer medir niveles de ferritina sérica. Si la ferritina sérica está disminuida, lo primero que tienes que hacer es administrar hierro, no por vía oral, hierro por vía endovenosa. Si tienes una infección, primero corregir la infección por fenómeno inflamatorio, porque de lo contrario vas a generar una resistencia de eritropoyetina. Y la presión arterial tiene que estar controlada. Cuando la presión arterial está controlada, cuando no tienes otras manifestaciones, otras causas de anemia, entonces vas a iniciar tratamiento con eritropoyetina. Y el objetivo es corregir la anemia, independientemente del estadio de la insuficiencia renal crónica, inclusive antes del ingreso al tratamiento sustitutivo, porque la corrección de la anemia retrasa el hecho de que el paciente con falla renal crónica evolucione o vaya al tratamiento dialítico. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo es alcanzar una hemoglobina igual o superior a 11 gramos por decilitro y que no sea mayor a 13 gramos, porque si tienes una hemoglobina más de 13 gramos, se acrecienta el riesgo de fenómeno trombótico asociado al empleo de eritropoyetina. Hemos dicho que existen dos tipos de eritropoyetina, alfa y beta, y se administran por vía subcutánea. La más utilizada es la vía subcutánea, porque también puedes dar eritropoyetina por vía endovenosa, pero la vía más cómoda es la vía subcutánea. ¿Cuál es la dosis de inicio de eritropoyetina? 40 a 80 unidades por kilogramo de peso por semana. Y esto se debe ajustar de acuerdo a la evolución clínica y a los laboratorios. Primero tenemos que tener una fase de corrección, entonces hemos detectado que el paciente tiene anemia. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar los niveles de hemoglobina entre 1 y 2 gramos por decilitro de hemoglobina por mes. Si vemos, ¿sí?, que no hemos logrado aumentar más allá de 1 gramo de hemoglobina en el primer mes de tratamiento, vamos a aumentar la dosis de eritropoyetina en un 25%. Es decir, de 80 podemos subir, por ejemplo, a 100 o a 120 unidades por kilogramo de peso de eritropoyetina. Pero si vemos que la corrección es rápida y el aumento de hemoglobina es mayor a 2 gramos, disminuimos la dosis. En realidad de 40, seguramente vamos a dar 25 o 30 unidades, ¿sí? O bien vamos a suspender porque hemos logrado, ¿sí?, rápidamente corregir la anemia y hemos dicho que no podemos sobrepasarnos las cifras de 13 gramos o el peligro de fenómeno trombótico asociado. Una vez que corregimos las cifras, tenemos una fase de mantenimiento, porque sabemos que el riñón ha fracasado en su función y tenemos que dar de por vida, o mientras el paciente esté vivo o sometido a hemodiálisis en niveles peritoneal, eritropoyetina. Por lo tanto, se hace controles mensuales cada 2 meses, ¿sí? Si en 2 determinaciones consecutivas la hemoglobina aumenta más allá de 1 gramo, se sugiere disminuir un 25%
la dosis, o bien disminuir la frecuencia de administración. En lugar de que sea 2 veces a la semana, vamos a darle 1 vez a la semana. Siempre es importante investigar enfermedades intercurrentes y controlar y adecuar la dosis, porque los pacientes pueden infectarse, ¿no? Una infección urinaria, una neumonía, una enterocolitis, una diarrea, pueden originar, ¿sí?, resistencia de eritropoyetina. De acuerdo a los resultados iniciales entonces de la hemoglobina en función del tratamiento con eritropoyetina, tenemos que hacer todos los análisis clínicos y de laboratorio. Pesquisar sangrado intestinal, vamos a pedir pruebas de guayaco, porque si el paciente tiene sangrado intestinal producto de la uremia, de nada va a servir darle eritropoyetina. Primero corregimos el sangrado intestinal y la pérdida de hierro. Valoración ginecológica, porque en algunos pacientes puede presentarse sangrados uterinos, sobre todo cuando el paciente está bien dializado, devuelve la función sexual de las mujeres, por ejemplo, delante. Búsqueda de patologías hematológicas, gamapatologías hormonales. En algunas situaciones, una de las causas de falla renal crónica es el mieloma múltiple. Determinación de proteína C reactiva, que es un reactante fase aguda asociado, por ejemplo, a fenómenos inflamatorios. Medir la dosis de diálisis que recibe el paciente para ver si el paciente está correctamente dializado y hay una eliminación correcta de azoados. Determinar hormona paratiroidea, porque usted sabe, en la falla renal crónica se produce hiperparatiroidismo secundario y eso origina, sí, disminución de la matriz ósea con la consecuente ocupación del espacio vital, ¿no? Y o sea, se produce fibrosis y se produce disminución osteodistrofia renal, o sea, enfermedad renal metabólica a nivel renal. Marcadores de moles, puede haber hemólisis, marcadores de moles como disonía láctea, bilirrubina, CURPS, determinar valores de vitamina B2 y ácido fólico asociadas, por ejemplo, a deficiencia. Sobre todo en hemodiálisis se aumentan los niveles de requerimiento de ácido fólico. La presencia de aluminio en la sangre, sí, es importante, sobre todo en el agua de diálisis. Los trastornos de hemoglobina, endocrinopatías, hipotiroidismo asociado o neoplasias asociadas que hacen que no haya una buena respuesta eritropoyetina. Fuera de dar eritropoyetina, hemos dicho que tenemos que corregir el hierro en la anemia asociada a insulina crónica. En urémicos, la absorción digestiva de hierro es insuficiente, recuérdense, y hay pérdidas obligatorias también en hemodiálisis. Por eso el aporte de hierro tiene un objetivo alcanzar y mantener la hemoglobina en más de 11 gramos por decilitro. En los pacientes de diálisis en los que se ha detectado deficiencia de hierro, la administración debe ser siempre por vía endovenosa. ¿Sí? Los niveles recomendados es alcanzar niveles de perfil entre 200 y 500 unidades por litro y una saturación transferencia de 30 y 40%. La utilización del hierro no está por utilizar y está indicada frente a la carencia. La vía oral no se da porque la absorción digestiva es pobre. Si cuando queremos dar algo de hierro, tenemos que dar dosis altas, más o menos 200 miligramos de hierro elemental, pero la vía endovenosa está indicada en caso de intolerancia, en caso también de deficiencia. La vía intermolecular jamás está indicada, se debe prescribir. ¿Sí? Hay dos presentaciones, hierro dental, hierro socorazo y actualmente hierro carboximaltosado. ¿Qué es la resistencia a eritropoyetina? Se define cuando no se alcanza una hemoglobina objetivo con dosis tan altas como 300 unidades por kilogramo por semana de eritropoyetina o más de 1.5 microgramos por kilogramo semana de darbetina. Cuando demos eritropoyetina en esta dosis o darbetina en esta dosis y no aumentamos las cifras de hemoglobina, ¿sí? Eso está en forma indirecta indicándonos que estamos frente a una resistencia a eritropoyetina. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de resistencia? Por ejemplo, ferropenia, enfermedades infecciosas, fenómenos inflamatorios, o bien todas estas causas. Puede haber pérdidas sanguíneas, desnutrición, diálisis inadecuada, hiperparatidismo, déficit de vitamina B2 en sulfólico, la presencia de neoplasias activas como mieloma u otras neoplasias, mielofibrosis, anemia hemolítica, hemoglobinopatías, la coexistencia de medicación inmunosupresora, intoxicación por aluminio, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, la hiperfosfatemia, muchas sales de aluminio, o la eritroblastopenia. Siempre debemos buscar estas situaciones cuando, utilizando eritropoyetina a dosis altas, máximas, no logramos lograr un aumento de más de 1 gramo de hemoglobina después del primer mes de tratamiento. No todo es simple con la eritropoyetina, hay efectos secundarios. Por ejemplo, la eritropoyetina promueve la hipertensión arterial. La eritropoyetina puede originar convulsiones. La eritropoyetina está relacionada con un mayor riesgo trombótico venoso y puede originar eritroblastopenia, es curioso, ¿no? Es una complicación poco frecuente, es la ausencia de eritroblastos en la médula cerebral. En lugar de producir
eritropoiesis, más bien se produce un descenso en las cifras de hemoglobina, un descenso brusco, ¿sí? Con las plaquetas y leucocitos normales y los reticulocitos que en inicio están normales, están aumentados por el estímulo eritropoyético, disminuyen y se produce una anemia regenerativa. Si hacemos un aspirado medular, vamos a ver que la subida es normal, pero vamos a ver que hay disminución en precursores eritroides, que se llaman eritroblastos, a menos del 5%. Y eso debido a la formación de autoanticuerpos, ¿sí? Anticuerpos antieritropoyetina en el suelo del paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento cuando hay, sí, una eritroblastopenia? Suspender eritropoyetina y tratar con inmunosupresores para tratar la formación de anticuerpos anti-eritropoyetina. Pero los principales efectos a veces de eritropoyetina, hipertensión, riesgo de convulsiones y sobre todo el riesgo trombótico. Miren ustedes cómo la eritropoyetina ha cambiado, ¿sí? El hecho de que el hematocito y la cuenta de eritrocitos sube rápidamente en pacientes críticamente enfermos con falla renal. La administración aumenta la eritropoyetina dentro, ¿sí? Cuando se hace una comparación con el placebo. Entonces, definitivamente, ¿sí? La eritropoyetina es la principal arma terapéutica en falla renal crónica, en anemia asociada. A ver, fuera de la eritropoyetina existen agentes estimuladores de la eritropoiesis. Se utiliza argucias terapéuticas para mejorar la respuesta. Por ejemplo, puede hacerse glicosilación de eritropoyetina. Y la glicosilación de eritropoyetina da origen a la darbopoetina, ¿verdad? Puede haber dímeros o trímeros de eritropoyetina. Hay eritropoyetina pegilada. Hay epomiméticos como el hematide y estabilizadores de eritropoyetina y agonistas de los receptores de eritropoyetina. Vamos a hablar de algunos agentes eritropoyéticos. Las dos eritropoyetinas, ¿sí? O agentes eritropoyéticos aprobados por la FDA fuera de la eritropoyetina recombinante son la proteína alfa, que se llama Procrit, y la darbepoetina alfa o Aranesp. Estas dos son eritropoyetinas que no solamente se utilizan en el tratamiento de la anemia de la insuficiencia renal crónica, sino también se ha visto que se utiliza la proteína alfa, tiene mucha utilidad en los pacientes que tienen anemia asociada a infección por HIV o en los pacientes que son sometidos a quimioterapia. La anemia, ¿sí? Del cáncer, que es una anemia asociada a enfermedad crónica, es susceptible de tratarse con Procrit o proteína alfa. Reduce también la necesidad de transfusiones en los pacientes oncológicos sometidos a cirugía. La darbepoetina alfa o Aranesp también se utiliza en el tratamiento de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes que están o no están en diálisis y también en pacientes que tienen anemia asociada a neoplasias, ¿sí? Concomitantemente con la administración de quimioterapia. Entonces, no solamente utilizamos eritropoyetina actualmente en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal y pacientes con anemia asociada a enfermedad crónica y sobre todo neoplasia en las que utilizas quimioterapia. Procrit y Aranesp han mostrado de proteína alfa y de proteína alfa una tal vez superioridad, no inferioridad a eritropoyetina. Miren, es la comparación de las vidas medias entre darbepoetina y eritropoyetina. Darbepoetina, ¿sí? Tiene una vida media mucho más larga en comparación con la proteína alfa. Por eso el Aranesp, ¿sí? Darbepoetina se utiliza actualmente como, digamos, un tratamiento alternativo. ¿Sí? Cuando queremos disminuir las dosis, queremos dar un tratamiento sostenido, pero a largo plazo. Estos son los efectos de este nuevo agente eritropoyético de darbepoetina alfa. Miren cómo rápidamente, ¿sí? A la tercera semana, los niveles de hemoglobina, después de la administración de darbepoetina, ¿sí? Superan los 11, ¿sí? Gramos por litro. Prácticamente al mes de tratamiento, el paciente ya supera las cifras óptimas indicadas en anemia asociada a eso. Y el estudio pivot que ha hecho que estos pacientes, ¿sí? Pueden recibir darbepoetina alfa se llama estudio TREAT. Es un estudio doble ciego donde se administraba Aranesp, ¿sí? Darbepoetina alfa en pacientes con insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes mellitus. No vamos a hablar de esto, pero miren, el punto final de la evaluación de este estudio era disminuir las causas de mortalidad, disminuir la isquemia miocárdica, disminuir los accidentes cerebrovasculares y disminuir la falla congestiva asociada a anemia secundaria a insuficiencia renal crónica.
¿sí? Y obviamente retardar la progresión de la falla renal y disminuir el deterioro de la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Este estudio ha demostrado no inferioridad a la administración de eritropoyetina, que aparte la darbepoetina se administraba en etapas, o sea, como tiene una vida media más larga, en lugar de administrar 2 veces a la semana, se puede administrar uno cada 15 días. Estos son los agentes estimuladores de eritropoyesis actualmente, ¿no? Tenemos la darbepoetina alfa y la darbepoetina alfa, el aranés y el procrit. Estas son las dosis iniciales de estos dos medicamentos, efectos secundarios mínimos, y generalmente esto se da en pacientes que están sometidos a hemodiálisis. Tenemos otro agente eritropoyético que es el activador continuo de los receptores de eritropoyetina, así se llaman, son agentes SERA, porque se conocen como Continuous Erythropoietin Receptor Activator, son receptores, ¿sí? O sea, estimuladores de los receptores de eritropoyetina. Representan cadenas poliméricas largas que se insertan a la molécula de eritropoyetina. Tienen afinidad baja por el receptor de eritropoyetina, una vida media larga y una actividad eritropoyética aumentada, y su uso endovenoso subcutáneo es cada 2, 3 y hasta 4 horas, una vez al mes. Miren, esta es la comparación de la vida media de los diferentes agentes eritropoyéticos. La petin beta, la petin alfa, darbepoetin y el SERA. Como el SERA y la darbepoetin alfa tienen una vida media tan prolongada que nos permite administrar, ¿sí?, estos agentes inclusive una vez cada mes, una vez cada 2 semanas. Tenemos otro agente que se llama peginestacide, es el hematide, sí, que es un péptido sintético, son péptidos activadores de los receptores de eritropoyetina. O sea, no es eritropoyetina como tal, ni agonistas similares a la eritropoyetina, sino son activadores de los receptores. Es decir, se unen y activan receptores de eritropoyetina, ¿sí? Las dosis generalmente son endovenosas, acción prolongada, y se observa un aumento de hemoglobina de más de 1 gramo en pacientes, ¿sí?, a los 28 días de la dosis. Es decir, al mes vamos a ver un aumento, ¿sí? Se usa especialmente en pacientes con aplasia pura de series rojas secundaria de anticuerpos anti-eritropoyetina. Es una alternativa, ¿no? Tenemos también este producto FG2216 en investigación. Es un inhibidor de la porfirina hidroxilasa, es una molécula pequeña y se activa por vía oral, a diferencia del peginestacide, ¿sí? Este producto FG2216 se puede administrar por vía oral, que incrementa los niveles de eritropoyetina endógena en 3 a 5 veces, porque son agonistas activadores de los receptores de eritropoyetina. Una característica promisoria es que disminuye los niveles de epsilina. Acuérdense, la epsilina bloquea la absorción duodenal de hierro y bloquea la salida de hierro del macrófago a la circulación. Por lo tanto, mejora la absorción de hierro oral y su metabolismo celular. También actúa como mediador inflamatorio, modula la respuesta inflamatoria y no tiene efectos adversos. Por lo tanto, en resumen, ¿qué podemos decir de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica? Primero, sí, que conforme se deteriora la función del riñón, caen los niveles de hemoglobina. Y la evidencia es clara. La depuración de creatinina puede disminuir hasta 30 mililitros por minuto, y las cifras de hemoglobina ya empiezan a disminuir por debajo de 11 gramos por decilitro. Y esto tiene un efecto, sí, directo sobre los eventos cardiovasculares, no solamente la calidad de vida. Si nosotros controlamos y mejoramos la anemia y la insuficiencia renal crónica, vamos a detener la progresión de la propia insuficiencia renal hacia un fenómeno dialítico, ¿no? Vamos a retardar, de hecho, un paciente entre en diálisis, y vamos a mejorar la calidad de vida y, sobre todo, disminuir los eventos cardiovasculares. Para esto, no hay otra forma que administrar agentes eritropoyéticos como la eritropoyetina. Pero previamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar seguros que solamente exista un déficit de eritropoyetina y que no existan otros factores, como factores que producen resistencia a eritropoyetina o deficiencia de hierro o deficiencia de ácido fólico. Primero corregir esto para administrar eritropoyetina. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Chicos, ¿está entendido? Franz, Daniela, Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta aquí, el estudiante Franz Mercado. A ver, Franz, dime. Quería saber en este caso, la eritropoyetina más usada es la alfa, si tengo entendido. Exactamente, la alfa.
Pero la alfa, por vía subcutánea, tiene algunos efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos potenciales? Descontrol de la presión arterial, tendencia a convulsiones y sobre todo fenómeno trombótico. Segundo, tienes que administrar epoetina alfa 1 o 2 veces a la semana, con el riesgo de que no respondas y tengas que aumentar las dosis y el riesgo de que desarrolles resistencia a la eritropoyetina. Entonces, con esa finalidad se ha descubierto o se ha investigado otros agentes eritropoyéticos que tengan menor efecto secundario y que tengan una vida media más larga y que su efecto eritropoyético no sea inferior a la eritropoyetina. Y tenemos dos, la darbepoetina alfa y esta molécula que es, ¿sí?, un activador continuo de los receptores de eritropoyetina. O sea, estimulas los receptores y esto origina una media más larga y eso hace que la actividad eritropoyética aumente. Obviamente, esto va de la mano de que estos productos son más caros que la eritropoyetina, pero tienen un efecto, ¿sí?, mucho mejor al aumentar las cifras de hemoglobina y el hecho de que no utilices permanentemente, pues el apego al tratamiento con eritropoyetina es el hecho que tienes que administrarte una o dos veces a la semana, pincharte de por vida, a diferencia, por ejemplo, de los receptores de eritropoyetina o de la darbepoetina alfa, darbepoetina alfa, o de estos nuevos agentes promisorios por vía oral, que son inhibidores de la propia hidroxilasa y péptidos activadores receptores de eritropoyetina. ¿Me has comprendido? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más, chicos? Bueno, esta es la diapositiva más importante, ¿no? Esta, que tiene que saber explicar la patogenia de la anemia de la insuficiencia renal crónica. Muy bien. Mañana vamos a tener la clase también y vamos a hablar de las anemias macrocíticas. Así que a leer. ¿Alguna pregunta más, chicos? Están dormidos. ¿Dónde andan? Bueno, parece que estoy hablando con fantasmas. Que tengan buenas noches. Hasta luego.